además, hoy 13 de enero se conmemora a nivel internacional, ¿verdad? El Día de la Lucha contra la Depresión. Y como hoy es ginecocátedra, hoy hablaremos de depresión postparto, que es una realidad, es una patología por la que atraviesan muchas mujeres después del parto y con la que lidiamos muchos obstetras y tenemos que referírsela a un psiquiatra o tenemos que buscar la asistencia, la colaboración de un médico psiquiatra, porque es un problema que se sale de la mano del obstetra, aunque el obstetra es quien identifica, porque conoce a su paciente. Tiene 9 meses con la paciente, le asistió el parto, sigue dándole seguimiento y hay ciertas señales, que de eso vamos a hablar hoy. Depresión postparto con el doctor Frederick Hidalgo, que es médico psiquiatra. Los médicos psiquiatras dijimos que no encuentra un médico psiquiatra. Sangre azul. Está llena. Sangre azul. Tiempo. No cogen seguro, que eso es importante también, doctor. Como los dominicanos somos expertos en contar cuarto ajeno, los psiquiatras están ahora mismo. Están facturando bien, ofreciendo un servicio, claro que sí. Doctor, bienvenido, gracias por estar aquí. Este es su caso, usted ha venido otras veces. Gracias, y de verdad que nos honra contar con usted para tratar este importante tema. Muchas gracias por la invitación. Siempre a gusto aquí con ustedes. La depresión postparto, doctor. Vamos a hablar de depresión postparto. El posparto, o la etapa de puerperio, como le llamamos los obstetras, o como se le llama, es esa etapa después del parto. El puerperio puede llegar hasta unos 60 días. Ya después de ahí ya no es puerperio. Entonces, el mismo embarazo, el propio embarazo, tiene muchos cambios que vienen diseñados con el embarazo y se acepta que son fisiológicos. Cuando ocurre el parto, entonces esos cambios vuelven a regresar a su etapa inicial desde antes del parto. Todos esos cambios, toda esa regresión, toda esa involución de cambios ocurre en ese periodo de 60 días que se llama puerperio o posparto, vamos a decirlo de esa forma. Pero hay una afectación a nivel psicológica, que es lo que se conoce como depresión postparto. ¿A qué nos referimos, doctor, cuando hablamos de depresión postparto per se? Bien, hay muchos términos que han ido modernizándose. La psiquiatría moderna y la psiquiatría de precisión, que es lo que estamos tratando como de englobar como lo que es específico, como así mismo como cuando hay un sangrado del segundo trimestre del embarazo, que hay varios, pero hay específicos de acuerdo a las características. Asimismo, hay características que son específicas de ciertos trastornos. Entonces, la psiquiatría moderna contempla más el nombre de depresión de inicio en el periparto. ¿Y por qué? Y eso es muy interesante. Porque muchas veces la mujer no cursa con la depresión directamente en el posparto, sino que tiene un inicio en la etapa del embarazo, per se, o puede ser que haya tenido una pérdida y por el hecho de tener una pérdida no hablaríamos de un parto, ¿verdad? Ahí sería duelo. Podría ser una depresión posparto, aunque el duelo fuera como un factor precipitante para la presentación del cuadro clínico en general. Porque al final todo sería depresión. Porque la depresión entre una depresión postparto y una depresión mayor, la única diferencia es que hay un desencadenante, que hay un desencadenante del evento, pero sigue siendo las mismas características clínicas entre uno y el otro. Por eso como englobarlo solo en posparto sería como limitarnos mucho, aunque sí podemos para términos generales, pero sería depresión del periparto, o sea, tanto de la etapa del embarazo como en el posparto. Okay. Hay un término muy moderno también, no sé si lo habían escuchado, que se llama matrescencia. La matrescencia es ese periodo donde hay configuración en el cerebro debido a los cambios propios de ese primer embarazo en la mujer. Entonces hay una reducción de muchos núcleos en el cerebro, incluso se puede calcular con una resonancia magnética ya especializada una reducción, como si fuera una atrofia similar a las que suceden en las demencias, que sucede en la etapa del embarazo, al menos se describe más que todo en el primer embarazo. Y eso es interesante, porque muchas veces hablamos del pregnancy brain, cuando la mujer tiene como que está más lenta, que se le hace difícil tomar decisiones, que se nota como una diferencia y ella misma lo declara como es que no soy igual que cuando no estaba embarazada. Y eso sucede por ese cambio que hay en la matrescencia y eso predispone a que sea un cerebro más voluble a
eventos de ansiedad, de depresión Entonces, y así como otro precipitante. Usted desmitificó algo que todo el mundo siempre piensa de que la depresión posparto, por el nombre dicho igual, es posparto. Entonces usted nos habló claro ahora que entonces periparto. Periparto, o sea, puede ser en el embarazo que empiecen ya los signos y síntomas a demostrarse de una paciente. Hago la llamativa porque muchas personas cuando ven una embarazada que está triste, que se siente mal, que aún no ha dado a luz, busca muchas causas que incluso dice, bueno, ¿y qué te está haciendo ese hombre que tú estás así tan apalabrada, tan bajita? Entonces aquí el doctor habló claro de que tanto durante el embarazo como posparto puede haber una depresión. ¿Cuál es la incidencia, doctor, de la depresión posparto a nivel mundial? A nivel nacional no creo que existan datos. No hay mucha estadística. De nada. No, aquí no hay estadística de nada. Ellos tienen estadísticas, ellos la tienen, lo que a veces no la comparten. De depresión. Sí, porque en las unidades de crisis se supone. Unidades de crisis. Pero se supone ¿Cuántas unidades de crisis hay en este país? Son pocas. Pero hay. Pocas. Entonces, si pero yo entro una paciente con una depresión postparto, tengo que notificarla y debe haber una estadística. El doctor Ramírez dijo hace un momento que generalmente el que describe la primera señal de alarma es el obstetra. Sí. Entonces, desde ahí ya vemos que posiblemente hay una falla en el tema del registro. No hay datos. No hay datos. Y a nivel internacional. Nosotros utilizamos en psiquiatría el DSM, popularmente, Sí, que claro. es un manual estadístico. Es la Biblia de psiquiatría. La Biblia, Sí, y es un manual estadístico, aunque nos sirve como para hacer los diagnósticos, pero es un manual estadístico. La estadística global de la depresión postparto suele ser de un 7%. O sea, de todas las mujeres que entran en eso, recordemos lo que habíamos hablado anteriormente, no solo la que parió, sino también en la etapa perinatal. Pero hay una cifra estadística importante y es que un 9% de todas las mujeres pueden experimentar lo que es la tristeza postparto, que ahí hablamos sobre unos síntomas similares a una depresión que no llegan a superar 2 semanas y que también popularmente tiene un nombre, que es lo del baby blues. Entonces, no es como una aparición de una depresión per se, pero sí estadísticamente también tiene como una concordancia. Y otra estadística interesante con respecto a la parte perinatal y los trastornos mentales en general es que 1 de cada 5 mujeres puede presentar un trastorno mental durante la etapa perinatal. Solo hace como muy llamativo, porque ahí entonces hay que reducir una cantidad, y es que de ese 1 de cada 5 es un 20% serían cuadros afectivos. Y ya todo lo demás se relaciona con ansiedad, con psicosis, con trastornos bipolares, con manías psicóticas, etcétera. O sea que hay una expresión diferente dependiendo de la sintomatología que la mujer pudiera presentar. Eso lo hace como más interesante. Tenemos una llamadita. Buenos días, Ginecocátedra. Aló. Adelante, buenos días, le escuchamos. Sí. Buenos días. Buen día, cátedra médica. John Barry. Estamos en vivo. Más tarde. Ahora sí, la estadística nacional, como le mencionaba. Ahorita estamos hablando de depresión, no estamos hablando de política, ni de los cambios, de nada de eso ahorita. Entonces, lo nacional es un poquito diferente. No hay estadística como tal de que podamos decir tanto por ciento de depresión postparto en la mujer. Sí, lo que se habla mucho es de que a pesar de que hay un diagnóstico de una depresión postparto, solamente se llegan a tratar el 75% de esos casos que sí suceden. Que no se tratan, el 75%. Wow. No solamente se se llega a tratar el 25% de los casos. Imagínate. Y eso es un poco Porque hasta pasan peligroso. desapercibidas, pasan... No, o no se Es diagnostican mucho por oportunamente. el falta de diagnóstico, pero también por la parte de estigmatizante o el autoestigma de la persona que padece de la condición. De ahí se desencadenan mucho tanto los suicidios en la etapa perinatal, pero también el infanticidio, que suele ser muy poco comunicado por el asunto del miedo de lo que la comunidad comenta. Pasa con lo que eso, sea. siempre se lo comento a los familiares de mi paciente, que lo primero que deben identificar, a veces en la casa, luego en el periodo de posparto,
son ellos. Cuando la paciente se está decaída, se la ve abandonada con la higiene, con un poquito de rechazo al bebé. Y una de las preguntas que surge a veces, bueno, que muchos dicen, no lo quiere al bebé o lo quiere al bebé cuando tienen depresión postparto. Entonces ya el doctor más adelante nos comentará eso. Pero siempre es el círculo de al lado de la paciente que se debe dar cuenta cuando una paciente tiene una depresión postparto. Porque cuando va al médico, ya no vuelve al médico a los 12 días para quitarse los puntos, ahí se ve, a veces la ve media decaída, pero no cree, sino el que está al lado de ella es que se debe dar cuenta de que la paciente tiene un problema. Yo creo que comenzando con la terminología, yo me voy con algo nuevo hoy, de lo que mencionó el doctor, Sí, lo de periparto. que es el tema de depresión periparto. Sí. Porque realmente, Novedad. si nos analizamos, doctor, y nos quedamos en el posparto, al posparto se le pone más atención en el sentido de depresión, ¿verdad? Sí. Se le pone más atención que a la mujer durante el embarazo. Porque la mujer de pronto nos da cualquier señal o cualquier dato de que algo anda mal. Eso es el embarazo. Las embarazadas son así. Sí, sí. Esas son las Hay hormonas. tipo de estigma, sí. Correcto. Pero si lo hacen el posparto, la gente prende la alarma y dice, no, depresión posparto. Porque es un término realmente que está muy arraigado ya, lo conoce todo el mundo. Yo estoy seguro que la obstetra le llega al paciente y le hablan de depresión posparto o después del parto y le da algún dato, algún signo de alarma, piensa en depresión posparto. Pero durante el embarazo probablemente no lo tome igual o no lo maneje igual. Porque nosotros tenemos metido en nuestra psiquis depresión posparto. Y válida la aclaración de que la terminología cambie porque realmente el abordaje tiene que cambiar de cualquier manera. ¿Y Sí, cuáles son esos signos y síntomas que a nosotros, como familiar de la paciente, los oyentes, podemos identificar en una depresión postparto? Bueno, como comentaba, una depresión postparto y una depresión mayor es lo mismo. La diferencia sería como el desencadenante, porque aquí estamos hablando de desequilibrios hormonales propios por los cambios del embarazo, pero también se incluyen los cambios sociales que la mujer tiene, como privarse de sus libertades anteriores, porque ya tiene entonces que cuidar de otra persona, pero también los cambios en el sueño, porque no puede dormir igual que como lo hacía antes, etcétera. O sea, que hay un cambio importante. Pero así llamativo suelen ser el poco arreglo personal, incluso se nota un cambio en tanto a la higiene y a la apariencia física. Una mujer que suele siempre arreglarse, que a maquillarse, que ir al salón y ahora siempre anda despeinada, que no se arregla, que incluso anda con la ropa, con la misma bata 2 días consecutivos Oye, tan cuidadosa que era fulana. Sí. Ahora como que se ha echado al abandono. No, le dicen- pero eso dicen es los nuevo porque familiares. antes había que pasar 40 días Sin todo bañarse. el porperio sin bañarse, comer sopa de Eso era gallina, cultural. no lavarse la Eso era algo cabeza, cultural. eso era... No coge sereno. Exacto. Sí. Se anortan, si cogen. Sí, Sí. también entra la parte anímica, se nota, o sea, se nota que hay una disminución en el ánimo que puede ser tanto en la expresión facial o en las actividades que hace en el día, que la notamos más enlentecida, como que le cuesta pararse de la cama, que prefiere quedarse dormida, que prefiere apegarse a cosas, objetos como los teléfonos o la televisión en lugar de la convivencia social, o sea, que se aísla de cierto modo. A veces confundimos y pensamos que la persona está molesta, entonces esa irritabilidad que suele aparecer es una expresión de tristeza, pero que quizá la persona no sabe identificarlo como un sentimiento y lo expresa de una forma diferente. Falta de motivación y de placer a las actividades que se realizaban anteriormente, problemas para dormir. O sea, estamos hablando de que para una madre primeriza, por ejemplo, tú tienes un niño que no duerme en la noche, pues al día siguiente pues tú estás cansada, pero entonces a pesar del cansancio también tener la dificultad para poder conciliar o para mantener el sueño, una mala alimentación, o sea que deje de comer porque no se siente motivada a hacerlo, también un problema cognitivo, se le enlentece, que se le dificulta tomar Se decisiones. ve desconectada, como lejos. Como lejos, como que se le hace difícil congeniar. El rechazo, por ejemplo, a la criatura o a la convivencia con su pareja también pueden ser síntomas
de una depresión ya en esta etapa. ¿Cómo hacemos la diferencia, doctor, entre depresión posparto y algo que usted mencionó, que era el tema de la tristeza posparto, que comúnmente la experimentan las mujeres? O sea, cuando yo digo o hablo, sospecho, esto puede ser una depresión o esto es simple, no vamos a simplificar, esto es una tristeza posparto. Sí, volvíamos ahí con la parte de que es algo como en tiempo. En la depresión mayor los síntomas son presentes todo el tiempo, básicamente casi todo el día, todos los días por al menos 2 semanas consecutivas. O sea, 14 días consecutivos con los síntomas propios de una depresión, eso es una depresión postparto. El baby blue o la tristeza postparto suele ser episódica. Comienza 2-3 días después del parto y no supera los 14 días desde la presentación de síntomas. O sea que suele ser algo transitorio, es como algo como los cambios importantes que suceden en la dinámica familiar. Por eso incluso esa tristeza no es exclusiva de la mujer, sino que el hombre podría como pareja experimentar síntomas similares. Eso funciona como cuando se le pegan los malestares al No, pero al papá. se dice, incluso Sí, no le puede pasar por encima. Se dice que el hombre experimenta, y he dado a eso, de una depresión postparto también. Sí. Se deprime porque hay que comprar los pampers, la leche y todo, no tiene con qué. La misma tristeza. No, yo creo que se deprimen porque se sienten incapaz al principio de atender un bebé. Cómo se atiende un bebé, por qué llora, por qué se despierta de noche. Yo me siento incapaz, no estoy durmiendo 2 o 3 horas en la noche y me levanto 3 o 4 veces. Es muy difícil. Sí, la verdad que sí, que ese tema del embarazo, el parto, genera mucha carga emocional en el grupo familiar. La madre, el marido, el compañero, los propios hijos a veces también. Entonces es un tema bastante complejo que se ha romantizado, porque el romanticismo, ¿no? El embarazo, no sé qué. Pero al final, el genera mucha carga emocional y sus consecuencias son lo que estamos viendo hoy. Partiendo, doctor, que probablemente, no tengo el dato, muchos de los embarazos de este país son no planificados. Posiblemente, sí. Posiblemente. Seguro, casi no estamos seguro. diciendo que no sean no deseados. No planificados. No planificados. Planificado es usted ir 3 meses antes a donde los obstetra y decirle, doctor, voy a comenzar a buscar un embarazo. Ninguno. 10%. Comenzar a ahorrar para los gastos del bebé. Sí. No. Abrir Eso un es planificación. abrir un certificado financiero. Entonces, partiendo de eso. Lo bajaron al 1%. Partiendo de eso, la mayoría de los embarazos no son planificados. Sí. Entonces, hay muchas cosas ahí. Por ejemplo, el simple cambio de la dinámica familiar que conlleva un nuevo ser que llegó, un nuevo miembro de la familia. Porque probablemente una persona que tenga una casa con 3 habitaciones y comienza a preparar desde antes una habitación para el bebé que llega, ese va bien, tiene su cuna y todo. Sí. Pero aquellos que viven en una casita con una sola habitación, sala, habitación y una cocina, el ambiente familiar cambió por completo. Sí. Ese muchacho llorando todos los días, el levantarse en la madrugada, el vamos a turnearlo, ahora te toca a ti, ahora me toca a mí. Créeme que ese cambio crea, ¿verdad? Unos efectos en la psicología. Está cambiando totalmente. Eso es como llevarte un desconocido a tu casa. Te vas a sentir incómodo. Imagine el porcentaje de mujeres que no tienen esa figura masculina al lado, sola con el bebé. Esa es otra. Sí. La madre soltera. No, madre soltera no, hasta madre que el esposo no se involucra con la exacto, maternidad, que hay muchísimo. O sea, mira, ven, yo voy a traer a tu madre, que eso es cultura. Exacto. O a la hermana para que atienda a tu madre. Yo voy a dormir en aquella habitación porque yo tengo que trabajar mañana. Y el niño. Sí, porque hay que trabajar también, ¿no? Eso no para. Las responsabilidades no paran. No paran, pero el hombre debe involucrarse más. Yo creo que desde el control prenatal. Sí, no, tú te das cuenta, en la consulta te das cuenta cuando tú ves un hombre empoderado que asiste a todas las consultas con su esposa, a todas, y a los chequeos de sonografía a todos. La experiencia del parto influye en una posibilidad de depresión periparto. Si de pronto alguna complicación, algún riesgo durante el parto. Que el parto haya sido prolongado, que haya sido muy doloroso. Eso influye. Son factores que podrían ser desencadenantes o estresantes, pero
No necesariamente. Lo que podría mezclarse con otras cosas, porque a veces nos limitamos a que es solo depresión, pero también puede ser un estrés postraumático y que se mantenga en el tiempo y quizá que no se exprese al principio, pero sí limite, por ejemplo, a un segundo embarazo. Porque ¿Qué puede generarme un estrés postraumático? ¿Qué trauma puede generarle un estrés a esa madre para un... En el parto, por Sí. ejemplo. Hay una maniobra que no me acuerdo cómo se llama. Clisteler. Eso es una... Proscrita. Está muy descrito. Contraindicada. Está muy descrito que cuando se le aplica este tipo de maniobras en el parto o incluso hasta en una cesárea, puede la mujer experimentar eventos de estrés postraumático más adelante. Imagínate. Eso sí. Pero ¿cómo se hace el clisteler? Sí. El clisteler es esa presión que se le hace en la barriga a la mujer. Pero no una presión empujarlo. No, el codo se le pone en el brazo así. Sí. Está contraindicado. Todas las evidencias, todas las guías clínicas dicen que eso no debe realizarse. Eso está contraindicado. De hecho, ya entrando a términos modernos, ¿verdad? Contemporáneos, violencia obstétrica. Eso es violencia obstétrica. Sí. Clisteler es violencia obstétrica. Entonces, mira cómo el doctor lo menciona Sí. como un estresor, ¿verdad? Sí, un estresor. O un trauma que detonante, pudiera, un detonante, Detonante. a depresión postparto, como una mala experiencia del parto de la paciente. Exacto, igual las críticas del enfermero o del mismo médico cuando Ay, le está mi madre. asistiendo. Oye, ¿por dónde se está metiendo este hombre? Sí, porque muchas veces Eso es profundo, está la parte de que le dice, no, pero este es el más difícil que yo he tenido. Ha durado tantas horas, pero es porque tú no colaboras, cosas así. Entonces eso limita, esa experiencia limita a que incluso tenga otros embarazos en el futuro por la mala experiencia de haber tenido en ese periodo, que quizás son horas, pero la mujer lo experimenta como algo repetitivo y rumiante que mantiene en su psiquis. Ha mejorado mucho la atención, pero todavía hay temas, por ejemplo, doctor, mire, la expresión más denigrante, violatoria de derechos, ofensiva, estresante, traumática, que yo pude haber escuchado, es En lo que varias ocasiones. Muchas enfermeras se lo dicen, generalmente son enfermeras. Sí. Mi cariño y respeto a todas las enfermeras de este país. Las mujeres que más trabajan en este país. Ahora te duele, pero cuando lo estaba haciendo no te dolía. Típica, eso es una expresión típica. Eso es denigrante, eso es doloroso. Sí, sí. Sobre todo cuando son adolescentes o muy jóvenes, suele ser algo que le dicen. Con Gineco Cátedra, por Cátedra Médica y los 98.5 FM de Rumba. 809-682-9850 y 1833-380-0062. Si quieres comunicarte con nosotros y participar en este importante tema con el doctor Frederick Hidalgo, médico psiquiatra, estamos hablando de depresión periparto. Ya no le vamos a decir depresión postparto. Ya yo cambié el término desde ahora en adelante. Cambié el chip. Depresión periparto. Desde que salga de aquí voy a buscar evidencia, artículos que hablen del tema, para comenzar a socializarlo y corregir a los colegas. No se dice depresión postparto, se dice depresión ¿Le puedo pasar, doctor? periparto. Fíjese que en psiquiatría hay una alta especialidad que se titula así, psiquiatría perinatal y genética molecular. Es algo nuevo. Yo tuve la oportunidad de haber rotado en México en el Instituto Nacional de Psiquiatría y excelente. Porque ahí pasan todas las mujeres que, aunque no estén embarazadas, pero tienen la planificación de embarazarse y tienen un trastorno mental de base, pasan por ahí. Oye, Sí, sí. igual que aquí. Un país de verdad. Igual que aquí, no, este también. Sí. Igual que aquí. Aquí se ha desarrollado mucho la psiquiatría. Pero al punto perinatal todavía nos falta mucho por hacer. Sí, pero el tema de la planificación del embarazo es un tema que hay que comenzar a trabajarlo desde temprana edad. La escuela yo creo que tiene un papel muy importante en todo lo que tiene que ver con la formación de las personas y sobre el futuro de las cosas que le van a pasar a esos jóvenes que están en las escuelas. Entonces, ya tenemos un tema limitante, que no hay educación sexual en las escuelas, porque la iglesia nunca ha aceptado que se haga educación sexual. Aquí ha faltado Entonces, decisión para eso. Sí, sí, falta un poco de eso. De arriesgarse. Exacto. De arriesgar unos votos. Pero es un tema. Son Entonces, muchos. Pero mucho. Entonces, las niñas, que digamos son las que tienen la mayor carga, las mujeres,
aunque el varón también es parte de ese proceso, porque no se embaraza solo, sino que cuando hay un embarazo de dos, son dos personas, un varón y una hembra. Entonces, de esa perspectiva, el motivar y enseñar que se pueden planificar los embarazos, eso ayudaría muchísimo a que pudiésemos hacer prevención de una serie de eventos que están ocurriendo, que ocurren naturalmente. Claro, nosotros tenemos un tema cultural, que somos un país isleño, donde el tema de la planificación no es un tema, digamos, que forma parte de nuestra cultura, porque en los países donde hay el tema de los cambios de estaciones y eso, pues la gente se obliga a planificarse, porque viene el invierno. Pero tengo que planificar que en el invierno yo pago más de energía eléctrica porque consumo más gas, etcétera, todo eso. Aquí, como siempre tenemos la misma Chelsea todo el tiempo, pues la gente tiene la tendencia a planificar menos. Pero hay que trabajar para que las nuevas generaciones puedan hacer efectivamente un ejercicio de planificación de sus embarazos. Ojalá. La orientación. Pero eso es parte de la educación que hay que trabajar. Sí, claro que sí. Y, por ejemplo, nosotros hablamos muchas veces aquí de la consulta preconcepcional. Aquí no se hace consulta preconcepcional. Bueno, muy pocas. Muy poco se hace. ¿Qué es preconcepcional? Usted quiere comprar un yate, o un avión, o un carro. Lo primero que usted hace antes de comprar un carro es coger clase de manejo, aprenda a manejar, ¿verdad? Sí, sí. Preconcepcional, vaya al médico y evalúese primero a ver cómo está. De pronto ahí se detecta algún grado de depresión preparto, vamos a llamarle así. Depresión mayor. DSM la ponga ahí. O un trastorno. Preparto, anteparto. No, la personalidad. Pregestacional. No, sí, una depresión mayor. Entonces, si usted está de ansiedad, bipolaridad. Sí, pero si está descontrolada, se va a buscar la manera de controlarla, de estabilizarla y ya así vamos con el embarazo. ¿Sabes cuál es la única planificación que usamos los dominicanos para buscar un embarazo? Dejar el método de planificación. Correctamente. Ya. Y mucha una de las preguntas más frecuentes con anticoncepción, doctor. Sí. Que si la anticoncepción me va a volver estéril. Bueno, mientras lo estás usando, sí. Sí, si lo dejo después, a mí no me gusta porque... ¿Cuántos meses yo puedo...? La anticoncepción es tan efectiva en su reversibilidad que si usted deja de usarla un día, puede quedar embarazada. Sí, pues ya con eso fíjese qué tan reversible es, ¿verdad? Sí. El papel que juega el apoyo médico, doctor, y la atención prenatal en prevenir eventos depresivos durante periparto, durante el embarazo y en el posparto. Bueno, excelente pregunta. Fíjate que hay tamizajes que están protocolares como para una evaluación en una paciente que se quiere llevar un embarazo. Y hay una escala que se llama escala de Edimburgo, que es para depresión postparto. Se le aplica, se supone que lo hace el obstetra, y se aplica en un tamizaje de primera vez, y ya si la presenta síntomas de depresión, pues entonces se refiere a psiquiatría y se le va haciendo seguimiento a ese tamizaje. Si la paciente en su primera evaluación no presenta síntomas depresivos, pues no hay que darle seguimiento a esto hasta la etapa postnatal. O sea, ya del posparto. En el caso de que sí presente síntomas, pues un acompañamiento cercano. Yo pienso mucho que nosotros como médicos debemos de ser muy empáticos en nuestra actividad médica en general, sea por una consulta presencial, un seguimiento o hasta por una respuesta que tengamos por teléfono, porque hasta eso hace la diferencia. Entonces, ese seguimiento estrecho, sobre todo cuando ya detectamos síntomas, ser cálidos, motivar a la participación de otras personas. La próxima cita, por favor, trae a tu esposo. Estos médicos son sangrones, bien. Ajá. Sangrones. Exacto. Sí, la verdad que... No, la medicina ha cambiado ya. Eso era lo de antes. Ya sangrones. No, está diciendo que son los viejos. No. Antes. Tú no puede ser hace 100 años, 50 años. Así que antes todo lo que está atrás. Antes todo lo que está atrás. Oye. Básicamente eso hace la diferencia. Incluso hasta para la presentación de un problema. Porque cuando tú estás acompañando y tú le motivas a todo va a estar bien, siempre y cuando hagamos todo como lo tenemos planificado, todo va a estar bien. Eso le da cierta seguridad y tranquilidad a este periodo que es incertidumbre para ella misma, sí, sobre todo cuando es la primera vez. Entonces, eso es importante, tener como ese acompañamiento de cerca. Doctor, ¿y cómo afecta la depresión postparto, la relación con la madre,
y con el entorno familiar, porque la familia dominicana o en general lo que dice, mira, esa mujer no quiere ese muchacho ni verlo, o sea, no quiere su bebé, no lo ama. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿la paciente con depresión postparto aman o quieren a su bebé o cómo es la relación entre ellos? Bueno, muy interesante. Fíjate que eso es muy variable en persona y persona, pero por lo general la madre que llega hasta la finalización de su embarazo con satisfacción quiere a su bebé y tiene toda la motivación de cuidar de su bebé. Aunque no haya sido traumático, aunque haya sido un proceso tranquilo, aunque no haya hecho malestares durante todo el embarazo, esa persona quiere lo que tiene. Sin embargo, la depresión no tiene que ver con querer o no querer. Incluso eso le causa más frustración porque aquí hay un desbalance bioquímico y en ese desbalance la persona puede experimentar el querer, el tener rechazo, culpa, aislarse, y eso hace que sea hasta repetitivo hacia ella misma y sentirse poco mujer o mala madre, porque trata de limitar como la convivencia con su criatura y hasta con el resto de su familia. En esos momentos, entonces, que sí ya es evidente y lo estamos identificando como familia, es un momento de ya llevar a un profesional para que le pueda ayudar hasta con una medicación si es necesario, porque en ocasiones no siempre hay que colocar medicamentos, pero en esos casos sí, y están descritos medicamentos que pueden ser usados en la lactancia o que habría que pasar a una fórmula. Vamos a responder esta llamadita. Buenos días, Cátedra Médica. Sí, buenas, saludos para ustedes. Buen día. Bueno, señores, sí, buen día. Escuchando al doctor Hidalgo, voy primero a hacerle énfasis en la observación que hizo el doctor Montero sobre la educación sexual en las escuelas. La iglesia tiene que asumir su responsabilidad de los fracasos en estas mujeres que sin orientación escolar o académica pues caen en problemas con los embarazos a destiempo, etcétera. Tienen que asumir. Se está cayendo. Tienen que volver a llamar. Vuelve a llamar, hermano. Hay consecuencias. Regresó. Entonces, usted decía, doctor Hidalgo, que si una vez se hace, digamos, se identifica que hay el problema, que existe la condición. ¿Cuáles son los primeros pasos que hay que dar para entonces dar respuesta a esa situación particular? Si la identificación es del mismo obstetra, que suele ser el que lo identifica primero, es lo que hacen el manual de Edimburgo que usted mencionó. lo que suelen ser como si levantamos aquí más cerquita, eso, doctor, ¿verdad? que cuántos obstetras hacen ese levantamiento. Sí. Bueno, pero en ese caso es referir a un médico especialista en el área, que sería un psiquiatra. En el caso de que sea identificado por los familiares, puede ser lo primero que busquen asistencia de su obstetra, por pensar que es algo propio de los cambios del embarazo. Eso es lo más común. Ya luego lo segundo sería llevarlo a un psiquiatra igual. El psiquiatra puede establecer varias cosas. Primero, un manejo no farmacológico con algunas estrategias para modificar el estilo en el que se está llevando la convivencia y la relación con el bebé. O en otros casos pasar a medicamentos, o en otros casos también ser complementado con psicoterapia. Eso puede pasar. Vamos a responder la llamada. Parece que regresó. Buenos días. ¿Me escuchan ahora? Adelante. ¿Se cayó la llamada o qué pasó? Sí, ok, perfecto. No sé si lo escucharon al principio, para no continuar abundando. Sí. Comienza, adelante. Le escuchamos. Sí, yo decía que en el apoyo al doctor Montero sobre la educación en esa escuela, que sería importante para que esa población vaya adquiriendo los conocimientos preventivos, no tanto sobre educación sexual, sino sobre el consumo de droga incluso, o sea, que vaya como una materia de educación preventiva en salud. Voy con la pregunta al doctor. Doctor, efectivamente la pregunta que yo tenía, que era si había algún tipo de prevención durante la depresión perinatal, como se llama ahora, antes de que se presentara. Bueno, yo te lo dijo, que ahí está la escala de Edimburgo. ¿Podría presentarse un evento donde esta escala salga sin ningún tipo de indicio o de signo de que esta paciente puede producir alguna depresión perinatal, y luego del parto aparecer con este evento, debutar con este evento, dando la escala de Edimburgo limpia? Y también si esta patología se puede presentar en madre soltera, porque ya escuché que también el padre puede influir en la familia, puede aparecer en madre soltera.
Esas dos preguntas. Gracias. Bien. Muy bien. Excelente. Sobre la escala de Edimburgo, es una escala estandarizada. Igual cualquier escala puede ser un falso negativo. Por eso las evaluaciones clínicas no son sustituidas por escalas. En ese caso que usted por visualización como clínico nota si hay cambios, aunque ella los niegue porque es una evaluación a preguntas, entonces igual puede referir y que en una segunda opinión pues le digan si sí o si no hay sintomatología suficiente para medicarse o no. Eso en tanto a Edimburgo. Y como le mencionaba, en un manejo protocolar adecuado se hace al principio, en el primer trimestre del embarazo, como un tamizaje, y se hace luego del parto a las 2 semanas posterior al parto. Eso es lo correcto. Lo que se debe en hacer. tanto, y la otra pregunta que no recordé. ¿Cuáles son posibles consecuencias a largo plazo de si la depresión no se trata de manera adecuada? Esa mujer que la identifico con una depresión periparto y que a todas formas, diríamos, está estimulada por el embarazo o por el proceso del parto, ¿verdad? Luego de ahí, ¿qué posibilidad tiene de quedarme como una depresión independientemente, como una depresión mayor, lo diríamos de esa manera, o con otro problema ¿Qué porcentaje se psiquiátrico? quedan? Ok. Fíjate que la depresión es algo quizá posiblemente episódico en el caso de la depresión postparto. Luego de alrededor de 6 semanas posterior al inicio de los síntomas, estos podrían desaparecer de por sí solos. Pero como las situaciones sociales posiblemente no cambian en el entorno, tanto lo económico, la relación con el niño, y quizá empeoren por las críticas alrededor de la familia y empeore la parte psicológica y Y la social. relación de pareja. Y la relación de pareja y todas las otras cosas, entonces podría ser que curse luego en algo que se llama depresión persistente, que es cuando los síntomas perduran por mucho más tiempo. Eso tiene también una cantidad de tiempo. Pero también puede ser que exacerben los síntomas a llegar a debutar con síntomas propios de ansiedad, y entonces sería una depresión con ansiedad y es un poco más compleja. Pero no se queda ahí. Las depresiones no tratadas y que son muy severas por Y son muy cualificación. comunes porque hablamos de un 75% que no se trata. Exacto. Sí. Entonces estas pueden llegar a debutar en psicosis. La psicosis es la aparición de síntomas que se salen de la realidad. O sea, la persona puede presentar delirios o alucinaciones ya en una etapa mucho más adelantada. E incluso esta psicosis podría llevar a la persona a conducirse a una enfermedad psicótica propiamente dicha, como lo es el trastorno esquizoafectivo de tipo depresivo. Ok. Ya no se llama esquizofrenia. Bueno, ese es Que otro, lo cambiaron. ese es otro No, tema. no, No. ese es otro La esquizofrenia es una cosa y el esquizoafectivo es como una combinación de síntomas donde hay psicosis y síntomas afectivos. Ya. Entonces podría ser esquizoafectivo de tipo bipolar, como pasa con las manías, o de tipo depresivo, como pasa con la depresión. No, como ha cambiado tanto. Sí, ¿no? Pero el DCM, ¿por cuánto va el DCM? Vamos por el 5TR, que esa es la revisión, la última revisión que fue del 2022, pero algún pronto será. Cuando llega el aquí seis. a ese nivel es que hablamos del suicidio. Por lo general, una depresión psicótica lleva más fácil al suicidio, pero en una depresión sin síntomas psicóticos, pero una depresión grave, podría así llevar a suicidio. Es más común que una depresión mayor con síntomas graves lleve al suicidio y una psicótica que lleve al infanticidio, Ya. sea porque la persona tiene alucinaciones auditivas o está teniendo ideas delirantes con respecto a la criatura, dígase porque piensa que es un demonio o porque piensa que es una criatura que viene a entorpecer la dinámica Que familiar. a propósito perdón doctor, de la mortalidad materna, ayer estábamos conversando que la mortalidad materna en China, En Japón. en Japón, la causa más frecuente es el suicidio. Sí. Por encima de la hemorragia postparto. Y En por Japón- encima de los trastornos esa es una- hipertensivos. esa es una En Japón sociedad- incluso hay la un so- parque que es dedicado a suicidios, que la gente deja los vehículos al frente y se introduce hacia el Y parque va a suicidar. Pero y es- se suicida. Sí, sí. Es Va un tema enteramente muy delicado. bajo la naturaleza. Doctor, y una mujer, autoridad, una mujer que tuvo un embarazo, un parto y tuvo depresión postparto, se superó, todo bien, y vuelve y se embaraza.
¿Cuál es la probabilidad o riesgo de que en el próximo parto también tenga esa condición? Volviendo a que podría ser en el periparto, puede ser que durante el embarazo entonces experimente los síntomas de la depresión, que empiecen a surgir en esa etapa. Casualmente tuve una paciente hace poco en el público que su primer embarazo debutó con una depresión postparto y en su segundo embarazo ella llegó al hospital como a las 4 semanas posterior al parto, no sé por qué la ingresaron, y estaba psicótica, totalmente psicótica. Eso podría pasar, que los síntomas en el próximo embarazo sean peores que en el primero si nunca se trata adecuadamente. ¿Y qué tiempo me aparecen los síntomas hasta qué tiempo me pueden aparecer los síntomas de una depresión periparto en una paciente puérpera? Teóricamente hablando, por los libros así lo estipulan, 4 a 6 semanas. 4 a 6 semanas es lo más. Si parece a las 8 semanas ya es ya un se trastorno. consideraría como depresión mayor. Perfecto. Teóricamente hablando. Medidas farmacológicas, doctor. Farmacológica. Sí, para el tratamiento y cómo interfieren estas con la lactancia o si pueden coexistir. Tratarlo farmacológicamente desde el punto de vista de la depresión y seguir lactando. Bueno, eso es un poquito controvertido. Fíjate que la FDA no tiene como fármacos en psiquiatría que sean como declarados como fármacos seguros en lactancia. Pero de los antidepresivos que más se vinculan con con buenos resultados y pocas alteraciones para el bebé, se incluye, por ejemplo, la sertralina. Es como el que más ha tenido demostraciones de que ha sido efectivo y que tiene menos efectos secundarios. Si en el caso de que se mantenga la lactancia durante esta medicación, es importante ver que el niño, los cambios en el niño. Si el niño presenta letargo, alteración como del estado de despierto, que se nota más irritable, que está más inquieto, pues entonces sería importante suspender la lactancia o suspender la medicación en caso de no ser necesario. ¿Podemos nosotros los obstetras, o de qué manera los obstetras, que somos los que tenemos el principal contacto con la paciente, tan pronto nos llega la paciente, aquí está el obstetra, evaluamos, desde que hablamos y vemos que la paciente tiene cierto grado de disociación, incoherencia, preguntamos por sus antecedentes personales y detectamos de que la paciente tuvo algún evento depresivo, ¿verdad? O la encontramos con un antecedente fuerte de trastorno depresivo. ¿De qué manera educamos los obstetras a esa paciente siempre y cuando no exista la necesidad de enviarla a psiquiatría? Siempre de que no exista la necesidad, se puede incluso referir... O mejor dicho, un primer abordaje del obstetra. Ok, ahora sí. Bueno, el primer abordaje podría ser un abordaje, volvemos a la parte de empático, escuchando cuáles son las preocupaciones y cuáles serían las limitantes que la persona tendría para poder asistir a otro médico. Recordarle que el psiquiatra es un médico más y que la condición que tiene es una condición de salud igual que cualquier otra condición de salud y que no la hace peor ni mala madre, no la hace peor persona ni mala madre. Entonces, eso podría motivarla de una forma consciente de que pueda ir a recibir la asistencia que le correspondería, porque lo que queremos es su bienestar y no que se sienta mal consigo mismo. Entendido. Nosotros, ¿tiene otra pregunta, Lalo? No, o sea, un mensaje al doctor, aunque básicamente comento eso, como a esas madres que nos escuchan hoy, que tienen miedo, decir yo me siento mal, hay muchas, por miedo a que la juzgue, por miedo al maltrato, ¿qué usted le diría en el día de hoy, que es el día de la depresión, o sea, está conmemorando, de cómo acudir o buscar ayuda? Bueno, yo diría que pedir ayuda, pedir acompañarse, también es cuidarse. O sea, no siempre vamos a poder con todo y eso es de seres humanos. Pero sí buscar las estrategias para que podamos sentirnos bien y tocar la puerta cuando sea necesario, no está mal. Es una motivación a seguir adelante y que tengamos una buena maternidad y una vida feliz con nuestra criatura. Y a nosotros los obstetras, los médicos que vemos a la paciente, saber detectar a tiempo cuando algo va mal.
y saber referir a tiempo también, pedir asistencia y pedir la colaboración de un especialista de un área que probablemente usted no maneje. Lo indispensable es eso. Yo como obstetra veo el paciente, detecto que algo no está bien, pues la paciente la abordo para tratar de evitar problemas mayores como este y al final tener un embarazo lo más saludable posible y esa madre pueda criar su bebé de la mejor manera posible. Hasta aquí Ginecocátedra. Mañana cátedra médica. Ya Mariotti está aquí, sus muchachos que vienen acá al mediodía. Agradecerle al doctor Hidalgo. Doctor, gracias por acompañarnos y a ustedes la gentileza de su sintonía mañana aquí en Cátedra Médica.